Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy, en vez de una video reseña, quería hacer un vídeo especial y es un vídeo sobre la literatura mexicana. Si alguien sigue el canal ya sabe que he hecho vídeos sobre literatura argentina, chilena, uruguaya, con lo cual cerré el cono sur americano y quiero seguir haciendo vídeos de literatura por países latinoamericanos, luego tal vez me vaya a otros continentes, pero por ahora estoy en Latinoamérica y hoy le toca a México. Estuve pensando en cuál era el primer libro de literatura mexicana que yo he leído y creo, aunque no estoy 100% seguro, que debe ser Juan Rulfo de Pedro Páramo. En esta edición, que no es la que yo leí, realmente tengo esta edición en casa, pero yo lo leí en una edición de anagrama que saqué de la Biblioteca Pública de Móstoles. Cuando leí con 21 años o 22 o algo así. Ya he contado alguna vez en el canal que yo de adolescente leía literatura de ciencia ficción, de terror, era un lector salvaje, no tenía guía, leía literatura de género con la que me lo pasaba estupendamente y yo quería ser un escritor de terror y de ciencia ficción. Y luego a los 19 años, casi para 20, leí La senda del perdedor de Bukowski y entonces ahí ya empecé a interesarme más por el realismo, por la literatura más elevada teóricamente, porque claro, en el género hay cosas muy buenas. Y en este contexto de no tener guía para ver qué leía, pues yo me fijaba en cosas que sonaban, como yo que sé, Dostoyevski no te sonaba, aunque no lo leyeras, Tolstoy, y recordé que unos años antes, creo que eso era el segundo de carrera o algo así, los compañeros de mi colegio que estudiaban en COU letras, COU es el curso anterior a la universidad, por si alguien es de fuera de España, les hizo leer su profesora el Pedro Páramo de Juan Rulfo. Entonces yo pensé que debía ser un libro destacado, lo saqué de la biblioteca y lo leí. Recuerdo que en aquel momento me encantó, fue una explosión de lenguaje, de color, aquellas voces narrativas de gente muerta, de gente viva. Me pareció un libro impresionante que quiero volver a leer. Luego después compré este otro, Relatos de Juan Rulfo, que no están todos los del Llano en Llamas, pero están unos cuantos, en esta colección de Alianza 100, que se llamaba así porque valía 100 pesetas. Este libro recuerdo que lo leí en poco tiempo, me gustó mucho. Leí luego el Llano en Llamas, creo que en otra edición que saqué de la biblioteca, y como no lo tenía en casa, me parecía un escritor muy destacado, pues una vez vi en un kiosco este libro barato, y con los dos libros principales de Juan Rulfo, y lo compré. Y la verdad es que quiero volver a leerlo, pero yo creo que no lo voy a leer en esta edición. Lo voy a leer en estas ediciones de Cátedra, El Llano en Llamas y Pedro Páramo, anotado, con prólogos, etc. Estos libros los he cogido de las estanterías de mi mujer, de Almudena, porque ella estudió Filología Hispánica y estos libros los tiene en la carrera porque tuvo varias asignaturas de literatura latinoamericana. Así que probablemente vuelva a Juan Rulfo a través de Cátedra porque lo quiero recordar ya que lo leí hace más de 20 años y siempre le he considerado un grandísimo escritor que me hizo disfrutar mucho. Bien, antes de seguir con el recorrido de libros mexicanos quería hacer un pequeño paréntesis, un inciso y decir que mi cámara graba unos 24 minutos 24 segundos y el que haya visto ya más vídeos de este canal sabe que no corto los vídeos, que lo hago como sale, o sea, es decir, igual que era un lector adolescente salvaje, ahora soy un comentador de libros en internet salvaje y esto sale como va. Entonces quería comentar que tal vez, porque tengo muchos libros seleccionados, el vídeo se corte sin poder despedirme y si esto ocurre, pues voy a grabar otro que lo pondré enlazado y saldrá a continuación. Porque tampoco quiero hablar deprisa para meter mucha información en los 24 minutos, porque la literatura mexicana yo creo que requiere hablar con calma y se pueden hablar de muchas cosas y por supuesto me gustaría que me recomendarais más libros en los comentarios, que me dijerais si habéis leído los que yo he leído, los que voy a enseñar luego que tengo en casa sin leer, ya contaré por qué y bueno, pues podemos seguir con el recorrido, ¿no? También al principio de esta época que yo leía a escritores realistas o más serios, entre comillas, leí esta novelita corta de Carlos Fuentes, que era de terror, yo acordaos que venía del terror, en Alianza 100 de nuevo, y era una novela elegante de fantasmas que me gustó
y he tenido la suerte de conversar sobre ella con el propio Carlos Fuentes durante unos minutos en la Feria del Libro de Madrid de 2001, donde compré este libro, Instinto de Inés. Estaba allí Carlos Fuentes con su aspecto de dandy del Hollywood clásico en una de las casetas, me lo firmó, me lo dedicó. Y bueno, pues le comenté que había leído Aura, que me había llamado la atención que unos meses antes se había comentado en la prensa que había habido un pequeño escándalo porque en un colegio en México habían expulsado a la profesora porque había mandado este libro, era un colegio religioso. Y estuve hablando con Carlos Fuentes sobre esta historia rocambolesca y fue pues para mí interesante. La Feria del Libro de Madrid, no sé si será en otros sitios igual, suele ocurrir que la gente que tiene unas colas enormes son los presentadores de televisión que escriben libros o les escriben libros, los cocineros que tienen programas de televisión y también escriben libros, y los escritores de verdad, como Carlos Fuentes, en muchos casos se quedan allí en la caseta mirando el paisaje. Y se puede hablar con ellos y son muy accesibles, y yo en aquel momento pues tuve la suerte de poder haber hablado con este clásico de las letras latinoamericanas. No he leído los libros más importantes o más clásicos de Carlos Fuentes. Tengo pendiente de leer, por ejemplo, La muerte de Artemio Cruz, que es uno de sus libros más famosos de los años 60, y también La región más transparente. Sé además que La región más transparente ha sacado la RAE con Alfaguara una edición anotada, de estas las que están también en el Quijote, por ejemplo, y lo tienen en la biblioteca que está más cerca de mi casa ahora, y le tengo localizado ese libro y lo quiero leer. Sé que durante muchas décadas el libro referencial de Ciudad de México en gran medida ha sido este, el de La región más transparente. Ahora mismo probablemente sea Los detectives salvajes de Bolaño, pero durante mucho tiempo ha sido este y lo quiero leer. Otro clásico de las letras mexicanas, pues Mariano Azuela y la novela Los de Abajo. Yo leí estas dos novelas seguidas, Los de Abajo y Mala Hierba, en esta edición del Fondo de Cultura Económico, que me lo regaló mi mujer, Almudena, porque la había leído en la carrera a ella, Los de Abajo, y le gustaba. Y bueno, es una edición que no tiene notas, no tiene prólogo, y aquí había un pequeño problema, que tiene muchos mexicanismos, pero ya no mexicanismos actuales, sino mexicanismos de hace un siglo y en algunos casos del mundo rural. Recuerdo cuando estaba leyendo en una biblioteca pública de Madrid, encontré una edición anotada de Los de Abajo y la estuve hojeando, estuve leyendo el prólogo, estuve leyendo las palabras anotadas y me aclaró algunas cosas. Así que si alguien quiere leer esta novela, les recomiendo en España que busque una edición anotada, que seguro no se la verá en cátedra, pero en alguna otra editorial la tiene que haber. Los de Abajo es una novela sobre la Revolución Mexicana, una novela frenética, caótica, que marca la figura de la soldada, de la mujer soldado de la Revolución. Es una novela sobre el poder, sobre el caos de la violencia y el poder, y realmente es muy moderna y suena todo muy bien. La otra novela que venía aquí, Mala Hierba, era un drama rural y probablemente se ha quedado ya más anticuada que Los de Abajo, aunque seguía siendo una buena novela. Mariano Azuela escribió muchas novelas, si no recuerdo mal, y Los de Abajo es la más perdurable, una novela muy recomendable. Otra gran novela muy recomendable de la literatura mexicana es esta, Noticias del Imperio, de Fernando del Paso. En 2017 estuve 15 días haciendo turismo en México y este fue uno de los libros que me traje de recuerdo, que leí aquel verano 2017 y me encantó. Es una novela histórica de Fernando del Paso que la ambienta en el siglo XIX, cuando hay una especie de intento europeo después de la independencia de México de ponerles un emperador que era Maximiliano de Hamburgo y su mujer Carlota. Maximiliano le fusilaron y Carlota vivió, no sé si hasta casi los 100 años y llegó casi hasta la Primera Guerra Mundial, y hay unas partes en las que Carlota está recordando su vida en México desde un castillo, si no recuerdo mal, en Bélgica, y luego hay historias intercaladas de otros personajes de la época de mediados del siglo XIX. Es una novela impresionante. Yo creo que no ha sonado tanto como otras novelas del boom latinoamericano, porque la ha editado el Fondo de Cultura Económico y según mi amigo Federico Guzmán, que es un escritor mexicano del que ahora hablaré, quizá al Fondo de Cultura le falta a veces promocionar sus productos. Y esta novela, cualquier persona que le encante, yo qué sé, pues 100 años de soledad
de García Márquez o Conversación en la Catedral de Vargas Llosa, esas grandes novelas por extensión de la literatura latinoamericana, esta le va a aparecer a la misma altura. Noticias del Imperio es un novelón. Lo tengo comentado en mi blog, si eso puedo dejar un enlace también en la caja de comentarios a la literatura mexicana que tengo comentada en el blog, un gran libro. Otro autor que es un clásico también ya es Jorge Ibargüengoitia. Jorge Ibargüengoitia, he leído como 5 libros, creo. Esta novela me encanta. Dos crímenes, es una novelita, o novela perfecta. Creo que la mandan en los institutos en México y me parece un acierto porque es que es muy entretenida, tiene de todo. Tiene lucha política, tiene aventura, tiene intriga, tiene ciudad enfrentada al campo. Es de las novelas más perfectas de la literatura latinoamericana que he leído. Ahora la leo otra vez porque me encantó. Más libros de... yo creo que el otro que más me gusta de Ibargüengoitia es Las Muertas, que es una novela de medio investigación sobre un caso real, aunque yo creo que se inventa bastante parte. Esta novela es curioso porque es de la edición de Joaquín Mortiz, que son libros mexicanos, y yo los compré de segunda mano en una librería en el puerto de San Francisco. No sé quién los llevaría, algún profesor a lo mejor de literatura latinoamericana de la Universidad de Berkeley que estaba al lado. Y esto lo leí realmente en San Francisco y fue una gozada leer Las Muertas porque es un libro entretenidísimo que me encantó. Jorge Ibargüengoitia, de lo mejor de la literatura latinoamericana, y quizá no es tan conocido como otros autores. Murió en un accidente de avión, si no recuerdo mal. Estaba en Europa, en París, y viajaba a la Feria del Libro de Bogotá, si no recuerdo mal, o quizá era a la Feria de Guadalajara, pero murió en un avión junto con otros escritores. Estas ruinas que ves es un libro divertidísimo, es una novela cómica. Estas eran como más dramáticas porque había un tema de asesinatos. Estas ruinas que ves es como una parodia de la vida de los profesores universitarios en provincia. Hay una ciudad inventada que creo que es una parodia de Guanajuato, donde él vivió y fue profesor, y era divertidísimo este libro. Tiene unos diálogos brillantes, se lee en un rato, parece aparentemente literatura menor, literatura cómica, pero es que se disfruta muchísimo. Estas ruinas que ves, también comprado en la librería de segunda mano del puerto de San Francisco. Igual que esta, Maten al León, que es una especie de parodia de las novelas de dictadores, de una isla que hay un dictador. Las otras me gustan más, pero esta sigue siendo una buena novela. Mucha gente entra a mi blog al ver el comentario que tengo de este libro. No sé, mi teoría es que lo mandan en los institutos en México y entran adolescentes a informarse sobre el libro, y por eso tengo tantas visitas a esta novela, porque si no me resulta incomprensible. Este es un libro de cuentos, La Ley de Herodes, que lo leí entero en el avión que me trajo del viaje de Ciudad de México a Madrid. Quizás era una temeridad leer un libro de un escritor que murió en un accidente aéreo y leerlo precisamente en un avión. Pero tenía cuentos también muy divertidos, algunos medio autobiográficos, y es un gran escritor. Me faltan algunos libros, ahora los enseñaré. Tengo algún libro más sin leer de Ibargüengoitia y a ver si lo leo de una vez. Más libros mexicanos. Yuri Herrera, he leído solo Trabajos del Reino. Es uno de los escritores mexicanos ahora mismo más reputados. En España lo publica Periférica, y Trabajos del Reino, que hablaba de las novelas de narcos, que ya se ha convertido como en un subgénero, y se están publicando ahora mismo muchas novelas de escritores mexicanos sobre narcos. Era un buen libro y estaba muy bien escrito, pero me pareció que era un poco frío. Quizá debería leer algo más de Yuri Herrera, porque iba con muchas expectativas y el libro me gustó, pero no me apasionó, no entré del todo en la propuesta, que era de un cantante callejero que acaba entrando con un grupo de mafiosos, de narcos, en el palacio del narco, y parece una novela medieval, casi, del trovador que entra en el palacio con el rey y todas las brutalidades que se cometían ahí, etc. Y bueno, era una buena novela, era como decir, tiene todos los elementos para ser una buena novela, pero no me ha entusiasmado. Quizá debería leer más de Yuri Herrera, que ya digo que es un escritor ahora mismo muy reputado. Otro escritor clásico, pues Sergio Pitol. Sergio Pitol leí Val de Mefisto, que eran unos cuentos muy eruditos, me parecían un poco borgianos,
Me gustó. Sergio Pitol publica en Anagrama, es uno de los amigos, o era uno de los amigos personales de Jorge Herralde, el editor. Con el viaje a México que he contado, 2017, fui a Puebla y en Puebla había una librería preciosa que se llamaba La Profética, creo, sí, La Profética. Tenía un patio con un café, te podías tomar allí algo y compré allí este libro, Domar a la Divina Garza, que era una novela cómica sobre unos antropólogos que estaban analizando unas tribus extrañas, había como varios narradores interpuestos. Realmente compré el libro y lo leí en la edición de Anagrama, que la cogí de la biblioteca, que lo tenía comprado, uno de mis clásicos, comprar libros y luego leerlos de la biblioteca. Y era simplemente porque la caja de edición del Anagrama era el mismo texto, pero un poco más extenso, y pensé que se iba a leer mejor. Pero bueno, mi recuerdo, la librería La Profética de Puebla, que era una ciudad preciosa, y la librería era preciosa. Otro de los grandes escritores mexicanos actuales que me encanta es Juan Villoro. Esta novela, que fue premio Herralde, El Testigo, me parece realmente muy buena. Juan Villoro vive en Barcelona y era amigo personal de Bolaño. No sé si esta novela, yo diría que sí está influida ya un poco por Bolaño, porque hay un personaje mexicano que vuelve a México después de vivir en Europa mucho tiempo y está buscando unos poemas perdidos del poeta Velarde, que es un poeta clásico mexicano, y tiene que ir a la Ciudad de México, luego al campo, hay unos misterios con este detective de poetas, con lo cual sí que puede que haya una influencia de Bolaño. Juan Villoro tiene un lenguaje sorprendente, yo lo he visto hablar en público y es de las personas que más me gusta oír hablar en público porque habla también casi como escribe. Yo recuerdo la primera vez que vi en persona a Villoro, que fue en el Café Gijón en Madrid, en 2005 más o menos. Me estaba tomando un café con una compañera del colegio y estaba allí Juan Rulfo sentado tomando un café también. En aquel momento todavía no había leído ninguno de sus libros, pero luego los busqué. Esta es la primera edición y creo que está firmada. Sí, está dedicada por Juan Rulfo, porque luego le fui a ver una charla a la Casa de América en Madrid y me lo firmó y estuvimos hablando 4 frases, pero muy bien, vamos, un hombre muy educado. Y he leído, pues también, por ejemplo, estos de cuentos. Es un gran escritor de cuentos, Juan Villoro, Los Culpables, que lo compré según salió en Anagrama. Luego busqué también de segunda mano algunas ediciones más antiguas de sus cuentos, material dispuesto. Algunas están firmadas, no le lleve, esta está firmada, no le lleve todos a Juan Rulfo, porque digo a Juan Rulfo, a Villoro, porque tenía, no sé, como 6 libros en casa, ir a un escritor, fírmame todos, me parece un poco abusivo, y le llevé como 3, los que eran primeras ediciones. Este hablaba muy bien Bolaño de él, pero bueno, claro, Bolaño habla muy bien de sus amigos. En La Casa Pierde, creo que es la primera edición, decía Bolaño de este libro, Villoro es uno de esos escritores que escriben al borde del abismo, y estos cuentos, había cuentos realmente muy buenos. De hecho, la foto de contraportada sale un Villoro bastante joven, a ver de qué año es esto. Está publicado en el 99, bueno, hace ya unos 20 y tantos años, y los cuentos de Villoro bastante destacados. Luego encontré este también, que ya no me acuerdo ni dónde lo encontré, que es el primer libro de cuentos de Villoro, que a ver, está bien para ser un escritor que lo publicó con 23, 24 años, pero los otros que he enseñado pues son mejores libros de cuentos. También leí esta novela, Arrecife, que me pareció que bajaba ya un poquito el nivel respecto a la gran novela que es El Testigo, del premio Herralde. Seguía siendo buena, una novela de intriga, en el Caribe mexicano, había un tema policial, las frases son muy redondas, escribe siempre muy bien Villoro, pero yo creo que le faltaba ya un poquito de fuerza. Vale, más escritores mexicanos que he leído que me interesan. Esta novela, por ejemplo, Recursos Humanos, de Antonio Ortuño, que fue finalista del premio Herralde. Es una novela sobre el mundo laboral, que es uno de los temas que a mí me interesan cuando escribo. Era bastante interesante, bastante sarcástica sobre el mundo laboral, aunque hay un momento yo creo que ya se le va de las manos la novela, porque hacia la mitad de la novela el protagonista pone una bomba en la oficina y ya se convierte en un terrorista de oficinas, lo cual me pareció que rompía un poco la lógica narrativa del libro, pero bueno, era un libro que estaba bien. Luego de Antonio Ortuño he leído también este que me gustó más,
La vaga ambición, que es un libro de cuentos relacionados, que ganó el premio Ribera del Duero, que se convoca cada 2 años en España, y suele tener ganadores, o tiene siempre ganadores que son bastante buenos, no he leído, o muy buenos. No he leído todos, pero los que he leído me han parecido muy buenos. Este libro, que tenía 6 cuentos, estaban entrelazados con un personaje parecido al autor, que era escritor. Se lee en muy poco tiempo y me quedé como con ganas de más, como decir, cuéntame más cuentos de estos porque me gustan mucho. Antonio Ortuño, de hecho me lo firmó también en la Feria del Libro del 17, que además le llevé una cerveza, lo puso en Facebook, a ver si me lleváis una cerveza que hace mucho calor en Madrid, y le llevé una cerveza que le compré en el chino de mi casa, que en aquel momento vivía yo cerca de Retiro, estaba muy cerca de la feria, y le llevé una cerveza, me compré yo otra, y tomamos una cerveza y hablamos un poco de libros. Más autores mexicanos. Duerme, de Carmen Boullosa. Este le compré de saldo, no sé si en la Cuesta de Moyano o no sé dónde, y me sonaba el nombre de Carmen Boullosa porque Bolaño había hablado de él en Entre Paréntesis. Y era una novela como fantástica, creo que era ambientada en la época colonial o precolonial, y no me acabo de convencer. Quizá no es el mejor libro de Carmen Boullosa. Me gustaría investigarlo más, pero creo que estoy viendo que nació en el año 54, Bolaño nació en el 53. Es posible que fueran amigos en aquella época, de los años 70, que Bolaño relata de forma tan romántica Los detectives salvajes. Imagino que serían amigos, y Bolaño era muy de hablar bien de sus amigos, escritores, y quizás habla bien de ella por eso, o no sé, porque realmente pensaba que era muy buena. Yo este libro me decepcionó, quizá no he leído el mejor libro de Carmen Boullosa. Si vosotros lo habéis leído y me queréis decir qué libro de Carmen Boullosa debería leer para que realmente me guste, que me encantaría que me gustara, me lo decís. Tampoco me acuerdo mucho de este libro, pero recuerdo un poco la sensación de decepción. Otro escritor mexicano, Guillermo Fadanelli, Educar a los topos. Era una novela irónica sobre un colegio militar, tenía influencias probablemente de La ciudad y los perros, de Vargas Llosa, aunque La ciudad y los perros es el libro más violento y más duro. Educar a los topos era como más irónico, sobre el pasado de, no sé si del autor, no sé si era autobiográfico, o del personaje al menos, en un colegio militar de México. Yo creo que Fadanelli sonó mucho durante una temporada como autor de Anagrama, y yo no sé si sigue publicando en Anagrama o se ha perdido un poco y ya no publica, o yo le he perdido la pista. Solo leí y recuerdo que estuve pensando leer alguno más, pero al final pues se me desviaron las lecturas como tantas veces y no leí más libros de Guillermo Faganelli, y sonaba mucho y yo no sé si ha dejado de sonar o qué ha pasado con él. Vale, otro escritor mexicano sería, por ejemplo, Federico Guzmán Rubio, Los Andantes, que fue el 8º premio de narrativa Caja Madrid. Vale, la historia del libro es curiosa. Yo me presenté a este premio de narrativa Caja Madrid con mi libro de cuentos Kuntara, que luego fue publicado posteriormente. Y este libro era como narrativa joven y tenías que tener hasta 35 años como máximo para publicarlo. Entonces yo con Kuntara no gané, pero fue el último año más que me podía presentar porque tenía 35 años ya. Y este fue el ganador, y recuerdo estar en la NAT de Callao, la librería, y ver al ganador y ver la foto y ver que era del año 77, que aún podía haberlo ganado años posteriores, y lo pensé comprar para leerlo, pero dije, me dio como un poco de rabia porque dije, es que es un escritor más joven que yo, ya empiezan a llegar escritores más jóvenes que tú no lo vas a conseguir nunca, y bueno, me dio un poco ahí de rabia, leí solo clásicos, no sé qué, y no lo leí, no lo compré. Y luego después, unos meses después, o un tiempo después, conocí a Federico Guzmán en una fiesta de escritores y empezamos a hablar, y ya caí que era el escritor que había ganado el premio que no gané yo, y él de repente cayó en que yo era el escritor del blog Desde la ciudad sin cines, y él era un gran lector del blog, me dejaba comentarios, pero no lo dejaba con su nombre. Así que yo al principio no lo había reconocido. Y bueno, empezamos a hablar y somos muy amigos. O sea, es un gran amigo mío que él vivía en Madrid.